Muy buenas tardes. Mis compañeras y yo les hablaremos sobre las métricas para evaluar un algoritmo. Como introducción, el análisis de algoritmos puede ser un tema difícil de entender. En la mayoría de ocasiones nos manda de frente a una serie de símbolos y notaciones que no necesariamente son de lo más amigables y sin duda una mala explicación previa es muy difícil de comprender. El contenido de nuestro trabajo hablará sobre el tiempo que tarda en ejecutarse nuestros algoritmos, puesto los tiempos de ejecución son específicos para una computadora y van a variar según el hardware que tengamos a disposición. También tomaremos en cuenta el número de instrucciones a ejecutar, pues el número de instrucciones varían según el lenguaje de programación que éste esté utilizando y el estilo del programador del mismo. El estudio de algoritmos también nos ayuda en este caso a medir el tiempo de ejecución como la función del tamaño de la entrada. Las métricas son esenciales en la elección de un algoritmo para así elegir el mejor programa para programar. La primera métrica se llama precisión. La precisión de una segmentación se refiere al grado en que los resultados de la segmentación coinciden con la segmentación verdadera. Usando un algoritmo de segmentación del cual se conoce que produce resultados precisos. Idealmente, la medida de la precisión debe reflejar el grado de la discordancia entre la segmentación verdadera y aquella que se desea evaluar. Discordancia quiere decir que están en desacuerdo con el código realizado. Pues bien, aquí tenemos nuestro primer código y el segundo código el que deseamos evaluar. Aquí en esto donde estoy marcando dice que el contador es menor o igual a 2, o sea que hay una discordancia, y en el código 1 dice que el contador es diferente de 2, o sea que tiene que llegar a 2, y cuando es diferente de 2 dice que no es un número primo. También en el código del segundo nos muestra una línea de código donde manda llamar al método main, que quiere decir que se tiene que, o sea que nunca va a terminar nuestro programa. A continuación les hablaré sobre una parte de la precisión. La precisión se divide en 3 métricas, de las cuales la primera es métricas basadas en la distancia. En algunos casos de segmentación, la delimitación de la frontera es tan crítica que constituye el objetivo esencial de la segmentación. En estos casos, las métricas basadas en la distancia son importantes y se usan para medir la distancia entre el borde de la segmentación realizada con el algoritmo a probar y el borde de la segmentación verdadera. Aquí nosotros vamos a probar esto en lo que son nuestros dos algoritmos. Este es nuestro primer algoritmo y este es el segundo algoritmo. Como observamos en nuestros dos programas, hay una gran diferencia en lo que podrían venir siendo nuestras líneas de código y espacio, lo cual quiere decir que un programa termina más rápido y ocupa menos programa en memoria, lo cual lo hace más rápido. La precisión también se divide en métricas basadas en área o volumen. Pueden emplearse 2 enfoques distintos para evaluar el algoritmo de segmentación. En el primer enfoque, la variable área o volumen se compara con el valor de la segmentación verdadera para calcular un porcentaje de error, dado que la segmentación verdadera está a menudo sujeto a variabilidades introducidas por el operador o por el sistema que realiza la segmentación, y que la cantidad medida por el algoritmo es a menudo el resultado de interacciones del usuario con el algoritmo. Lo que quiere decir esta métrica es que al interactuar el programa con el usuario retorna un resultado. Entonces, para ser evaluado es necesario realizar pruebas para verificar que en dada locación no presente fallas y el usuario obtenga lo que necesita. Aquí, por ejemplo, en el primer programa lo compilamos y vamos a verificar su funcionamiento. Dice ingrese el primer número. Ingrese un número, pues voy a poner 5. Si es primo, lo vuelvo a ejecutar
para verificar su funcionamiento. Ingrese un número, voy a poner 7, exprimo, de nuevo lo ejecuto y dice ingrese un número, en este caso pondré 9, no exprimo, entonces quiere decir que sí funciona correctamente. En el segundo código lo ejecuto y me va a decir que ingrese un número, pondré un 6, el número no exprimo, me dice ingrese un número, un 8, el número no exprimo, ingrese otro número, el 5 por ejemplo, me dice el número exprimo. Entonces quiere decir que sí funciona, pero me sigue pidiendo un número. No hay un límite ni tampoco da una opción que diga que si ya quiere terminar. Entonces este sería como la prueba que se hizo para ver si el funcionamiento está bien. La tercera parte de la precisión es llamada métricas para evaluar el desempeño en un conjunto complejo de imágenes, el cual nos indica que para evaluar el algoritmo tenemos que usar suficientes imágenes para la misma, ya que si realizamos la demostración o comparación de los algoritmos usando pocas imágenes, esto resultaría insuficiente para concluir con estadísticas significativas. En este caso, pues es la imagen que da el algoritmo. Aquí en este ejemplo está muy ordenada y también le da una buena presentación toda la sangría que se le da. En este caso pues está un poco más desordenada, así que el primero es mejor. Otra métrica es la estabilidad. En la evaluación de la estabilidad de un algoritmo se ha de determinar la métrica apropiada, usando tanto el algoritmo como estimaciones repetidas de segmentación verdadera. Repetir las segmentaciones proporciona una estimación de la varianza de la misma. De este modo, puede compararse las variabilidades en la determinación de la segmentación verdadera. Se puede comparar las variabilidades de diversos algoritmos con otros algoritmos o con el mismo algoritmo, pero en un conjunto distinto de parámetros. En sí, lo que nos quiere decir es que para tener estabilidad se necesita estudiar la varianza de los códigos. Se puede comparar un código con otro, como ya lo hemos hecho, y ver la varianza que tienen entre ambos. Pueden ser 2 o más códigos y se puede utilizar el mismo algoritmo para la resolución del problema, pero con diferentes parámetros. La métrica número 3 es la eficiencia. La eficiencia de la segmentación da idea del uso práctico del algoritmo. Para iniciar a calcularla tenemos que tener en cuenta principalmente dos determinaciones: la complejidad espacial, que es la cantidad de recursos espaciales que el algoritmo consume o necesita para su ejecución. Aquí el ejemplo podría ser las líneas de código que ocupa. Y por otro lado, la complejidad temporal, que es la cantidad de tiempo que un algoritmo necesita para su ejecución. Aquí sería el tiempo de ejecución, como ya lo dice, que ya fue probado, y el más rápido fue el primero. También tenemos que hacer valoraciones, algo así como el algoritmo es bueno, el mejor o prohibitivo. Esto con la intención de, como alguna manera, calificarlo. Y por último, realizar todo lo anterior y determinar qué algoritmo es el mejor. Esto es lo que se realiza en la métrica de eficiencia. Continuando con las métricas, ya para terminar tenemos lo que es la comparación de algoritmos. Al momento de hablar de un algoritmo de segmentación, este quiere decir que está sujeto a variables diversas. Esto significa que la segmentación es un esquema en la administración de la memoria, el cual soporta la visión que el usuario tiene de la misma. Cada segmento tiene un nombre y una longitud, por lo tanto el usuario especifica cada dirección mediante dos cantidades, un nombre de segmento y un desplazamiento. Continuando con la variación de los objetos que se segmentan y la interacción con el usuario, lo cual habla sobre el medio con el que el usuario puede comunicarse con una máquina. En sí es el espacio donde se producen las interacciones entre el usuario y la máquina. Cualquier comparación de las métricas para evaluar la precisión discutida anteriormente debe realizarse usando los estadísticos apropiados.
En consecuencia, las ventajas obtenidas con el uso de los algoritmos respecto de otros, usando las métricas discutidas en esta sección, pueden no ser estadísticamente significativas, ya que hacemos uso de la teoría para comparar lo que son nuestros dos algoritmos. Al revisar y analizar cada uno de los algoritmos de acuerdo a las métricas de evaluación, llegamos a la conclusión de que el algoritmo de números primos es el que cumple y se aplica más a las métricas que investigamos e hicimos uso. Las métricas definen que el mejor será el cual el usuario defina de acuerdo a la exactitud y precisión, pero aún más por la eficiencia. Podemos decir con sinceridad que al usuario le servirá más un algoritmo corto en espacio y tiempo, además del orden, para así hacerlo más sencillo.